A ver, seamos totalmente honestos. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra meditación? Para muchísimas personas, el término está ligado casi en automático a conceptos de la nueva era o incluso a prácticas místicas de ocultismo. Sin embargo, el texto que estamos analizando hoy replantea esta idea por completo. De hecho, le da un giro total, presentándola fundamentalmente como una práctica con raíces históricas profundas y como un concepto puramente bíblico. Bienvenidos a esta nueva exploración. Nuestro gran objetivo hoy es desmitificar por completo esta disciplina espiritual. Y para lograrlo, nos vamos a basar única y exclusivamente en la historia y en los pasos súper detallados que nos provee nuestro material de origen. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto y comencemos el viaje. Aquí tenemos nuestro mapa de ruta. Veremos 1. El arte de escuchar. 2. ¿Por qué debemos meditar? 3. ¿Qué es la Lectio Divina? 4. Los 6 pasos para meditar y 5. Poniéndolo en práctica. Este camino nos llevará directo desde la teoría más básica hasta el dominio práctico. Arrancamos con la sección 1, el arte de escuchar. El texto nos plantea un concepto base que es maravilloso. La verdadera meditación espiritual se trata, en el fondo, de desarrollar un corazón que sabe escuchar. El autor ilustra esto de manera brillante, usando el contexto histórico del rey Salomón, allá en Primera de Reyes, capítulo 3. Imagínense esto. Ante la monumental tarea de tener que gobernar a toda una nación, Salomón no pidió riquezas ni poder. Él pidió algo muy específico, un corazón entendido. El documento subraya que pedir ese corazón entendido es exactamente lo mismo que pedir la habilidad vital de escuchar la voz del Creador. Y aquí es donde el material hace un contraste que cambia las reglas del juego por completo. Resulta que la meditación del mundo generalmente se enfoca en el desapego, en tratar de vaciar la mente por completo, dejarla en blanco. Pero la meditación bíblica, tal como se describe aquí, es un proceso intencionalmente enfocado en llenar la mente, pero con pensamientos divinos. Requiere un compromiso absolutamente activo y consciente, en lugar de buscar un distanciamiento mental. Pasamos a la sección 2. ¿Por qué debemos meditar? Ahora, seguramente se preguntarán, ¿por qué insiste tanto el autor en que esta práctica es indispensable para el éxito y la intimidad espiritual? Bueno, la clave está en mirar el otro lado de la moneda, las consecuencias de no escuchar. El documento no se guarda nada y enumera resultados bastante severos si se descuida la meditación. Habla de una pérdida del entusiasmo por la vida, un estancamiento total en el crecimiento, una altísima tolerancia al pecado y la pérdida de autoridad espiritual. Por el contrario, contrasta todo este escenario sombrío con el libro de Josué, capítulo 1, donde se promete innovación, creatividad y un éxito integral a quienes sí mantienen esta práctica. Para explicar exactamente cómo se siente tratar de acercarse a lo divino sin meditar, el autor utiliza una metáfora que da justo en el clavo. Piensen en esto. Es como intentar sentir el abrazo de alguien a quien aman profundamente, pero teniendo puestas 40 capas de ropa encima. Es evidente que sabrán que el abrazo está sucediendo, pero jamás lograrán sentir el calor directamente, ¿verdad? El texto explica de forma súper vívida que el tiempo constante dedicado a la meditación es justamente el proceso que va quitando una a una esas barreras que nos impiden la intimidad. Llegamos a la sección 3. ¿Qué es la Lectio Divina? Entremos en materia. La Lectio Divina, que viene del latín y significa lectura santa, es definida en el texto como una disciplina ancestral de orar las escrituras de forma netamente contemplativa. Lo que más resalta el documento en este punto es que se trata de una verdadera digestión del material. Literalmente, la frase clave de toda esta definición es hacerlo sin apuros. Es un proceso lento, súper intencional, diseñado para permitir que esas verdades penetren y transformen el interior. El texto utiliza aquí otra analogía asombrosa, casi como un rompecabezas que de pronto cobra sentido, la metáfora de una hélice de ADN. Al principio, estar alternando entre las ocupaciones rápidas del día a día y los momentos de silencio absoluto puede parecer como estar dando vueltas en un círculo vicioso sin llegar a ningún lado. Pero el autor argumenta que al añadir la variable del tiempo a la ecuación, ese ciclo repetitivo se transforma en una espiral ascendente de progreso espiritual, usando la misma estructura del ADN para ilustrar cómo se conduce y se transfiere esa energía de la manera más eficiente posible. Avanzamos a la sección 4. 6 pasos para meditar. Bien, para abordar cómo se hace esto en la práctica, vamos a bajar nuestras propias revoluciones un momento, intencionalmente,
para reflejar esa naturaleza tranquila y sin prisa que nos propone el autor. Existen 6 pasos secuenciales. Número 1, preparar cuerpo y alma. 2, escuchar con el corazón. 3, escuchar al leer. 4, contemplación. 5, oración intensa. Y 6, permanecer y descansar. Ya con este mapa claro en la mente, profundicemos en las técnicas de cada uno. En el paso 1, que es la preparación, el documento da una instrucción que resulta súper física y hasta sorprendente. Nos dice que literalmente debemos comandar en voz alta a nuestros propios músculos e incluso a los dedos de los pies para que dejen de moverse y se queden completamente quietos. Y para respaldar el tremendo reto que significa enfrentar esas fuerzas ocultas del alma en medio de la quietud, se cita al pensador Dallas Willard. Él afirma algo profundo, que sobrevivir a la soledad requiere clamar a Cristo, porque solo así se puede regresar a la sociedad como personas verdaderamente libres. Para los pasos 2 y 3, el texto recomienda una técnica que es altamente interactiva y personal al momento de leer, la técnica de inserción de nombre. La idea es no leer un proverbio de forma lejana o genérica. El autor sugiere que insertemos nuestro propio nombre directamente ahí, en medio de los versículos. Por ejemplo, en lugar de leerlo en general diríamos, Juan, te conviene mejor un bocado seco en paz. Es un pequeño cambio, pero personaliza la experiencia de una forma directa e impactante. Ahora, para el cuarto paso, que se enfoca de lleno en digerir el texto mediante la contemplación, el material destaca un método fascinante. Consiste en repetir un versículo con muchísima gentileza, una y otra vez, hasta que su significado superficial, literalmente, se desvanezca. Solo en ese punto, argumenta el texto, se logran alcanzar las capas espirituales más profundas. Además, se le da un peso enorme al acto físico de escribir en un diario para sellar esa experiencia. Todo esto en medio de un silencio que debe ser total. El quinto paso, la oración intensa, aborda un contraste que choca de frente contra nuestro propio instinto. Naturalmente, la tendencia humana es intentar esconder a toda costa los fracasos y los fragmentos más repulsivos de nuestro carácter. Sin embargo, la instrucción directa del documento es rendir esos pedazos desagradables en la oración. El argumento central es que solo al rendirlos y sacarlos a la luz, sin tratar de ocultar absolutamente nada, pueden ser removidos y sanados por completo. Y así cerramos este ciclo con el paso 6, permanecer y descansar. Y ojo aquí, porque el texto hace una aseveración muy particular. Nos dice que el simple acto de morar o descansar en la presencia divina debe nacer siempre como un deseo profundo por existir en ese lugar secreto. Si empezamos a verlo como un objetivo a cumplir o como una palomita más en nuestra lista de quehaceres espirituales, la práctica pierde todo su sentido y su propósito. Y por último, entramos a la sección 5, poniéndolo en práctica. Es la hora de aterrizar todos estos conceptos tan elevados en actividades 100% tangibles. La primera actividad es todo un reto. Exige apartar exactamente 60 minutos ininterrumpidos en total soledad. El ejercicio demanda sentarse en absoluto silencio y simplemente escribir lo que se percibe que el creador está comunicando. Pero hay una regla súper estricta. Debe hacerse de forma veloz y sin editar, sin borrar y sin alterar absolutamente ninguna palabra, incluso si lo que escriben les sorprende o parece no tener lógica en ese preciso instante. La segunda actividad práctica lleva esto hacia afuera, enfocándose en la intercesión estructurada. Consiste en elegir a una familia de la comunidad que casi no conozcan, orar diariamente por ellos y registrar con muchísimo cuidado cualquier símbolo o versículo que venga a la mente. Pero atención, el texto establece una norma inviolable para esto. Antes de comunicar cualquier tipo de mensaje que implique corrección, es obligatorio buscar el consejo y la aprobación del liderazgo. Si no hay aprobación, únicamente se pueden compartir los mensajes que sean de ánimo y aliento, nada más. Y así, llegamos a la conclusión de esta exploración, pero no nos vamos sin antes dejar sobre la mesa un desafío final, casi como una provocación directa que se deriva de las páginas que acabamos de revisar. ¿Es realmente posible para nosotros, con el ritmo de vida moderno, sentarnos en absoluto silencio durante una hora entera? Dejamos esta pregunta resonando para evaluar si hay disposición real para implementar esta disciplina espiritual, que el texto nos presenta como algo altamente demandante, pero definitivamente transformador. Gracias por acompañarnos en este análisis.